Desde que el Señor murió y resucitó, los cristianos todos los domingos se reúnen para celebrar la muerte y resurrección de Cristo. Es la única muerte que se celebra. Ninguna muerte se celebra, ¿no? Porque toda muerte produce tristeza. Pero la muerte de Cristo produjo alegría al hombre. No porque haya muerto, ¿no? Sino porque su muerte trajo vida. Su muerte produjo salvación al hombre. Y que también esa muerte dio paso para que nosotros entráramos a su gloria. Pudiéramos realmente ser incluidos en la resurrección de Cristo. En la muerte de Cristo, todas las cosas negativas del hombre, el pecado, la carne, que la naturaleza que nos lleva a pecar, una naturaleza rebelde, esa es la carne. Lo negativo en nosotros, que entró por causa del pecado, fueron destruidas allí en la cruz del Calvario, cuando el Señor murió. La palabra del Señor dice que Él se hizo en semejanza de carne de pecado. Por eso que el Señor se vistió de humanidad, porque todo lo que estaba en el hombre, que era estas cosas negativas, Él las lleva a la cruz. Cuando Él muere en la cruz, todas estas cosas mueren, es decir, mueren en Cristo. Por eso, si nosotros nos identificamos y recibimos esa muerte, realmente también traemos consigo la esperanza de resurrección. Amén. Alabado sea el Señor, hermano. Por eso, esta muerte y resurrección de Cristo, todos los domingos, porque un día como hoy, un domingo, primer día de la semana, para nosotros es el último día, pero realmente era el primer día de la semana. En el antiguo calendario, el último día de la semana es el sábado para los judíos. Pero el primer día de la semana se tornó día de reposo para nosotros después de la muerte y resurrección de Cristo. Porque a partir de allí los cristianos comenzaron a celebrar que un día como hoy, un domingo, primer día de la semana, Cristo resucitó. Amén. Cristo resucitó de entre los muertos. Alabado sea el Señor. Por eso, en estos días que estábamos revisando los mensajes del alimento diario, nosotros estamos siguiendo de cerca esta palabra, nuestro alimento diario, la palabra que el Señor está trayendo para la iglesia. Recomendamos a todos los hermanos seguir de cerca, porque esta es la palabra que el Señor está trayendo para su iglesia. Dios está hablando para su pueblo. La Biblia contiene toda la revelación de Dios y debemos leerla toda. Debemos, como creyentes normales, procurar leerla para nosotros conocer todo el plan de Dios. Pero Dios estableció en la iglesia profetas y maestros. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4 que Él estableció apóstoles, estableció profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, la Biblia tiene 66 libros, pero en ella hay mucho contenido que quizás nosotros nos distraigamos de lo esencial. Cuando usted ve la Biblia, ve historias, pero quizás por la falta de discernimiento se distraiga. Es como el niño. Cuando el niño va al parque o va a un lugar, cualquier cosa lo distrae. Si usted no está pendiente, como dice la hermana, se pierde. Porque el niño es fácil de ser distraído. Así la misma la Biblia. La Biblia realmente tiene un propósito, es comunicar al hombre la voluntad de Dios, revelar al hombre cuál es la voluntad. No para que el hombre se distraiga con algunos detalles. El paisaje tiene árboles, tiene ríos, pero hay un punto esencial del paisaje. Entonces, así mismo es la palabra. El punto esencial de la palabra es la voluntad de Dios, no los detalles. Pero los niños se distraen con los detalles. Entonces, ¿cómo hace el Señor? Bueno, Dios estableció hombres que conocen la voluntad de Dios, que han podido ganar la revelación de Dios en su palabra y nos enfocan, nos dan un enfoque dentro de la palabra. Por ejemplo, cuando usted lee los evangelios,
fácilmente nosotros podemos ser impresionados por los milagros, ¿o no? Como niños quizás nos impresionan son los milagros, pero detrás de los evangelios el Señor no quería llamar la atención de los milagros. Hoy muchas personas buscan los milagros porque creen que eso es lo central, creen que eso es lo esencial y lo primordial. Porque usted ve a Jesús sanando enfermos, ayudando personas, levantando paralíticos, sanando ciegos, sanando a cojos, sanando a leprosos. Y para nuestra percepción pensamos que nuestro Dios viene es para eso, para solucionar nuestros problemas. Y nos acercamos a Dios cuando tenemos problemas y cuando no tenemos, no nos acercamos, porque esa es la percepción a simple vista que nosotros tenemos la palabra. Pero hoy estamos revisando el libro de Mateo y vimos que el libro de Mateo está dividido en dos partes y el corazón del libro de Mateo está en el capítulo 16. Los últimos mensajes que hemos disfrutado a través de la palabra profética que han traído los apóstoles. Señor, ¿qué me impide tener la visión? Señor, dame la visión y Señor, revélame tu gloria. Estos son los tres últimos mensajes. Hoy estamos revisando este último mensaje del segundo tomo, uno de los últimos. Señor, revélame tu gloria. Y acá vemos algo importante que hemos estado revisando, es sobre la revelación de Dios Padre, que es Cristo, y la revelación de Cristo, que es la iglesia. ¿Queremos conocer a Dios? Necesitamos ir a Cristo. ¿Queremos conocer a Cristo? ¿Cuántos quieren conocer a Cristo? Es imposible conocer a Cristo sin conocer la iglesia. Por eso, si usted quiere conocer a Cristo, debe estar en la iglesia. Debe conocer la revelación de la iglesia. La iglesia es esencial para conocer a Cristo. Cada vez que vivimos la vida de la iglesia, conocemos más a Cristo. Y al conocer más a Cristo, conocemos más a Dios. Señor Jesús. La iglesia revela a Cristo y Cristo revela a Dios, Dios Padre. Eso es lo que nos muestra Mateo capítulo 16. Entonces, quizás nosotros podremos estar pasando de largo estos capítulos 16 y 17 de Mateo, y le demos más atención a esos detalles, pero el corazón del libro de Mateo no son los milagros, no son estas cosas que para nosotros, quizás para seres humanos, son importantes, pero para Dios lo más importante es el capítulo 16 y capítulo 17 del libro de Mateo. Por eso todos estos últimos mensajes han estado centrados en estos dos capítulos. Parecía que estamos hablando de lo mismo y quizás no, ya yo sé que Cristo murió y Cristo resucitó. Y parecemos que es algo que fue un evento, pero detrás de ese evento, queridos hermanos, hay una realidad espiritual a la cual Dios quiere introducirnos y Dios quiere llevarnos. Por eso es importante que nosotros podamos ver. El Señor Jesús, en Mateo 16, después de estar un tiempo con sus discípulos, le pregunta a sus discípulos qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Mateo capítulo 16 dice, versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió viendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, vemos acá que el Señor nos muestra quién es Cristo. Cristo no es más ni nada menos que el mismo Dios hecho hombre, el unigénito Hijo de Dios. El unigénito Hijo porque era el único hombre que poseía la vida divina, el elemento divino dentro de él. Por eso era el unigénito Hijo. Por ejemplo, nuestros hijos
¿Se parecen a quién? A sus padres, ¿no? El hijo normalmente se parece a su padre, a su madre. Extraño que se parezca al vecino, ¿verdad? Es extraño. Pero el hijo se parece al padre, tiene rasgo. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo hizo a la imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre no poseía la vida de Dios. Teníamos la apariencia, así como hay personas que se parecen a nosotros. Pero hay algo distinto entre usted y esa persona, es que no comparten la misma genética. Él tiene genes distintos, tiene los genes de su padre. Nosotros, como hombres, teníamos la apariencia y la semejanza de Dios, pero no teníamos, carecíamos de esa vida, ese elemento de la vida divina. Entonces Dios se hizo hombre en Jesús, hermano, y Cristo sí tenía la imagen y semejanza de Dios, pero también tenía la vida divina. Por eso el libro de Juan dice que vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor Jesús, era importante, amado, que el Señor se revelase a sus discípulos. ¿Por qué era importante? Porque cuando el Señor les dijo a sus discípulos, después de revelarse que Él era el Hijo del Dios viviente, y cuál era el propósito de estar acá, porque el versículo 18 del capítulo 16, el Señor le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, el Señor le estaba mostrando a Pedro, la iglesia, cuál era el propósito por el cual Él había venido, se había hecho hombre. Vea, en la Biblia, los evangelios son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero hay uno que comienza como el libro de Génesis. ¿Por qué usted cree que el libro de Juan comienza como el libro de Génesis? Y el libro de Génesis nos revela a nosotros el comienzo de toda la creación. Pero es curioso que uno de los evangelios comience como el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque en Cristo Dios está produciendo una nueva creación. Cuando el Señor vino a esta tierra, Él dijo, yo voy a producir algo nuevo a partir de esta creación. Dios está creando una nueva creación, amado hermano. Dígale a su hermano, Dios está creando una nueva creación. Un nuevo hombre. Y todos los que pertenecemos a esta nueva creación, esperamos cielo nuevo y esperamos tierra nueva. Amén. ¿Por qué? Porque esta no es nuestra creación. Ya no pertenecemos a esta creación. Por eso el Señor le quería mostrar a su discípulo quién era Él y qué vino a hacer. Mateo 16, Él dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la palabra iglesia significa asamblea. Asamblea de los llamados a salir fuera. Cuando usted está diciendo iglesia, no está diciendo que es las paredes. La palabra iglesia en el griego es eclesía. Salir fuera. Eclesía, asamblea. Eso es lo que significa la palabra iglesia. La iglesia es la asamblea de los llamados a salir fuera. Entonces Dios está sacando personas para producir algo nuevo. Dios está produciendo algo nuevo porque ya el hombre, esta creación se corrompió. Esta creación se dañó y Dios está produciendo algo nuevo a partir de Cristo. Cuando el Señor les habla esto, ellos no entienden. Quizás usted no entiende todavía lo que Dios está queriendo hacer con usted. Por eso el Señor nos está mostrando esto. Es importante que nosotros podamos ver. Por eso les digo, es importante que podamos seguir de cerca la palabra profética. Para los que tenemos la palabra profética, el libro, y tenemos la palabra profética en audio. Todos los días en la mañana yo paso el audio hablado del alimento diario. Si a usted le cuesta de repente por sus ocupaciones,
el tiempo no le da para leer o tiene alguna dificultad para leer en ese momento, bueno, usted pone, vamos a escuchar el audio, vamos a escucharlo, vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere mostrar, porque cada vez que usted escucha, Dios le revela. Dios quería básicamente revelarnos su plan, su propósito. Cuando el Señor se encarna, se hace hombre, Dios le revela a sus discípulos cuál era su propósito, era producir la iglesia. La iglesia es el nuevo hombre, es la nueva creación. Por eso, 2 Corintios capítulo 5 dice que todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, Dios está haciendo algo nuevo. Aleluya. Dios está haciendo un nuevo hombre, una nueva persona. No solamente en conducta, sino también en vida y naturaleza. Por eso esto es algo mucho más glorioso, hermanos, que simplemente un espacio físico. La iglesia es algo mucho más glorioso. Y aun cuando el Señor le revela a sus discípulos el propósito por el cual Él vino, y Él le dice, para yo crear esto, yo necesito pasar por un proceso. El versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero ellos no entendían y Pedro se entristeció cuando el Señor Jesús le dijo que era necesario que Él muriera. Por eso que fue necesario que el Señor después de 6 días, versículo 1 del capítulo 17, el Señor se le revelase a sus discípulos, le mostrase la gloria. Versículo 1 del capítulo 17 dice, 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es decir, el Señor se mostró tal como Él era. Algo impresionante. Dice que el Señor se transfiguró. Es decir, la palabra transfigurarse es transformarse, tomar otra forma. El Señor tomó la forma que había dentro de Él. Dentro de Él estaba la forma de Dios. Pero Él se vistió de la forma de hombre. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Él tenía una forma, la forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando el Señor se introdujo en la humanidad, Dios se introdujo en la humanidad, Él tomó una forma, podemos decir, se disfrazó, tomó esta vestidura de carne y hueso y se la puso y estaba escondido, pero dentro de Él era otra persona, era Dios. Cuando veían a Jesús, veían era el hijo de María y de José, pero no veían a Dios. Cuando el Señor Jesús llevó a sus discípulos al monte, Él se quitó el disfraz y le dijo, yo soy Dios, aquí estoy. A esto he venido. Yo he venido a llevar al hombre a Dios, a que Él llegue a ser como Dios. Yo voy a producir, la nueva creación va a ser semejante a mí. Por eso, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando usted recibió a Cristo, hermano, usted recibió al mismo Dios, y ese Dios está dentro de usted, dentro de mí, está como una semilla, y Él necesita crecer. Esa semilla de gloria
fue implantada por la palabra cuando usted oyó del Evangelio. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, hay una promesa para ti, para todos aquellos que han creído, que seremos semejantes a Dios. Llegaremos a ser semejantes a Dios en vida y naturaleza. Ya no tendremos este cuerpo físico. Nosotros tendremos un cuerpo glorificado y también poseeremos la vida en la naturaleza de Dios. Tenemos la vida en la naturaleza de Dios, pero la obtendremos de manera plena. Es decir, por ejemplo, Brittany, esta niña, ella está creciendo. Ella va a ser una madre, ¿cierto o no? Sí. Ella es una mujer pequeña, en miniatura, ¿verdad que sí? Sebastián es un hombre. Él tiene todas las cualidades y las potencialidades de un hombre. Se parece a un hombre. A medida que él crece, obtiene cada vez más capacidades de hombre. El desarrollo de estos niños obtienen cada vez más las capacidades de un hombre y de una mujer. La vida de Dios que fue sembrada en ti y en mí está pequeña. Fue plantada como una semilla. Por eso nosotros necesitamos percibir qué es la gloria. Porque la gloria no es simplemente alabanza. La gloria a la que el Señor le mostró, que es el tema de esta semana, Señor, revélame tu gloria. Es más, mostrarnos una visión hacia donde Dios quiere introducirnos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fuimos renacidos, es decir, usted y yo nacimos de nuevo, tuvimos un nuevo nacimiento, pero ya no de nuestro padre, no de Adán, sino de Dios. Se introdujo una vida distinta por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Esta semilla necesita crecer. Diga conmigo, esta semilla necesita crecer. El Señor le muestra a sus discípulos que el propósito es que el hombre pueda poseer la vida y la naturaleza divina. Y que para eso Dios vino para introducir a muchos a la gloria. Por eso, Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice: porque convenía a aquel, por causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar mucho hijo a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. Señor Jesús. Es decir, el propósito de Cristo acá, al venir a esta tierra, ¿cuál fue? Introducirnos a la gloria. Dígale a su hermano, Dios quiere introducirte a la gloria. Es decir, ¿cuál es la gloria? Es que usted llegue a ser semejante. Dios le da este privilegio a todos los hombres, a todo aquel que cree. No está cerrado para algunos. ¿Por qué? Porque en la muerte de Cristo, ¿qué ocurrió? Cuando Cristo muere, ocurrió un evento aparte cuando Él dijo, consumado es, y entregó su espíritu. Mateo capítulo 27, mire lo que dice, versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Es decir, el Señor dijo, consumado es, y allí el Señor murió. El versículo 51 dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba, y la tierra tembló,
y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es decir, el Señor no solamente muere, sino que también en esa muerte se abre un camino, se rasga el velo. Ese velo separaba al hombre de Dios. No podía el hombre tener acceso a Dios. Y el Señor abre un camino ¿hacia dónde? Hacia Dios. El templo, que era el tabernáculo de Dios aquí en la tierra, y el Señor moraba en el lugar santísimo. Ahí en el templo, la gloria de Dios estaba en un lugar llamado lugar santísimo. Habían tres partes de ese templo: el atrio, donde se hacían los sacrificios; estaba el lugar santo, donde estaban los panes de la propiciación, donde estaba el candelero de oro y estaba el altar de incienso. Y había un lugar más profundo, que ahí es donde estaba la gloria de Dios. Dios descendía allí y el sacerdote entraba una vez al año. Nadie podía tener acceso a Dios, sino el sacerdote una vez al año. Cuando Cristo muere, ese velo que separaba el lugar santo al lugar santísimo, donde estaba Dios, en el tabernáculo, fue rasgado de arriba hacia abajo. Se abrió un camino. ¡Aleluya! Hermano, se abrió un camino. Por eso que la cruz no solamente perdona nuestros pecados, también la cruz nos abrió un camino a la gloria. Porque el objetivo de Dios era llevarnos a la gloria. Por eso Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón puro y sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es el objetivo de esta carga de esta semana? Es producir en usted un deseo de entrar en la gloria. ¿Cuántos quieren entrar en la gloria, hermano? Vea los títulos de los 3 últimos mensajes. Señor, ¿qué me impide tener la visión? Señor, dame la visión. Señor, revélame tu gloria. Estos 3 títulos son una petición, más que un título, es como un ruego. Señor, ¿qué me impide? Señor, revélame tu gloria. Señor, dame la visión. Es una oración que se hace al Señor. Dios quiere producir ese deseo en ti. Porque si tú no deseas entrar en la gloria, nadie te va a llevar, hermano. Así se te dé la visión. Vamos a leer 2 experiencias de 2 ciegos. En Marcos capítulo 8, versículo 22 dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Me llama mucho la atención esta porción de la Biblia, porque el ciego no es el que pide que lo sane, son los que lo trajeron. Los que trajeron al ciego, es decir, estaban más interesados que el ciego de ser sanado. Pues dice, vino luego a Betsaida, a una ciudad, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. El ciego no quería, se quitaba la ceguera. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y les hizo que mirasen, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, y le envió a su casa, diciendo: no entre en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Pero vamos a leer otro pasaje. Esta sanidad de este ciego ocurre en el contexto cuando los fariseos le piden a Jesús señal, y antes que el Señor se revelase a sus discípulos, mostrando que las personas que le estaban demandando señal eran personas ciegas, que por muchas señales que había hecho y sanidades, ellos no veían que Él era el Dios hecho hombre y que Él era el Cristo, y le seguían pidiendo señales. Por eso este ciego
vemos en esta experiencia dos cosas. Uno, que el ciego no quería ser sanado, sino que otros querían que fuese sanado y que el Señor lo hizo por causa que otros le pidieron. Dos, que este ciego no siguió al Señor. Después de verse sanado, él no siguió al Señor. Y el Señor lo despide y le dice, ve a tu casa, porque el Señor sabía el corazón del ciego. Pero cuando leemos Marcos capítulo 10, vemos a otro ciego. Marcos capítulo 10, versículo 46 dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Oyendo que era Jesús Nazareno, él no lo veía, vea, él escuchó que Jesús estaba pasando, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando yo leo estos tres títulos de estos mensajes, yo veo a este ciego, el clamor de este ciego. Señor, ¿qué me impide tener la visión? Señor, yo quiero ver, pero es que no veo. Señor, dame. Señor, revélame. Entonces Jesús, deteniéndose, como vio que este ciego lo clamaba y todo el mundo lo mandaba que callase, pero el ciego seguía clamando. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza. Amén. Mira cómo el Señor le dice a aquel que quiere tener una visión, levántate, te llama. Amén. Amén. Levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, todo lo que le pesaba, se levantó y vino a Jesús. Amén, hermano. Hoy el Señor nos llama. El Señor quiere mostrarnos. Dios quiere sanarte de la visión. Quizás a veces nosotros nos impide seguir al Señor porque no vimos. Pero maravilloso esto. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Ah? Ya no lo había escuchado, sí, pero el Señor quería que se lo dijera. Él le dijo, maestro, que recobre la vista. Diga conmigo, que recobre la vista. Señor Jesús. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Nosotros necesitamos ser como este ciego, como Bartimeo, no como el otro. El otro se fue para su casa. El otro no siguió a Jesús. El Señor lo sanó, pero no vio. Él vio a quien lo sanó. ¿Quién es usted? ¿Este ciego o el segundo? ¿Cuál es mejor? ¿El Señor te salvó o no te salvó? Muchos Dios los salva, pero no siguen a Jesús. Muchos Dios perdona, pero no siguen a Jesús. Porque no hay el deseo en ellos. La salvación es gratuita. Y tú no hiciste nada para ser salvo. Este ciego no hizo nada, ahí lo llevaron, el primero, lo llevaron, le pidieron que fuera sanado, lo sanaron y el Señor le dijo, bueno, te despido. Al segundo también el Señor lo despidió, pero ¿qué pasó? Él dijo, yo voy a seguir a Jesús. Amén. Seguir a Jesús muestra que él ganó algo más profundo. Él entendía quién era Jesús, aun cuando no tenía la visión. ¿Por qué? Porque él le decía, hijo de David. Él sabía que Jesús era el Cristo. Hoy Dios quiere darnos esta visión que nos lleve a seguir. Seguir para entrar en la gloria. Si usted no quiere, no va a entrar. Va a ser sanado, ¿cierto? Pero para los que quieren seguir a Jesús, Mateo 16, el Señor le dice esto. Mire, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir al Señor implicaba tomar la cruz. Hoy Dios quiere que
muchos entren a la gloria. Para eso Él vino. Él vino no solamente a morir por nuestros pecados. Él murió, resucitó, ascendió a los cielos y luego descendió como el Espíritu para también llevarnos a la gloria. Dios quiere llevarnos a nosotros a que seamos semejantes a Él en vida y naturaleza. ¿Es difícil seguir a Jesús? Sí. ¿Por qué? Porque el costo de seguir a Jesús es negarnos a nosotros mismos. La salvación es gratuita. Yo solamente necesito creer. Pero entrar en la gloria implica que yo muera. Implica que mi viejo hombre muera. Mi ser natural, mi forma de ser, nuestros conceptos. Dios quiere hacer algo con nosotros y a veces nosotros le decimos, no. Vea que el Señor quería edificar la iglesia y Pedro que le dijo, tal cosa no te acontezca. Dios quiere que tú puedas ser parte de la edificación, pero para eso debe hacer morir las cosas terrenales en nosotros. Dios quiere eliminar cosas en nosotros y solamente tú puedes hacerla morir. ¿Por qué? Porque ya Él nos dio el poder de su resurrección, el poder que venció la muerte. ¿Por qué aún nos cuesta edificar la iglesia? Bueno, hermano, porque hay cosas terrenales en nosotros, quizás no pecaminosas, pero sí terrenales. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora, amén, hermano, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Estas cosas, las cosas negativas que hay en nosotros, puede ser, usted misma se evalúa y dice, bueno, pero es que estas cosas no están en mí. Pero el pecado produce algo en el hombre, es que lo hizo inútil para Dios. ¿Cuánto le gusta predicar el evangelio? Apacentar a los hermanos. Pero a todos se nos dio esa responsabilidad. Porque Mateo 28 dice, id. La orden es para algunos, para los experimentados. La orden es para sus discípulos, para los que siguen al Señor. Mateo 28 dice, id y predicad el evangelio del reino. Si yo le digo a usted, hermano, amado, vaya y predique, iría. Usted dice, es que no sé, no me gusta, ya no me gusta ir a la iglesia, el hermano me puso a hacer algo que yo no quiero hacer. De una vez ya vino la primera, pero la segunda dice, no quiero ir porque me puso a hacer algo que yo no quiero hacer. A mí me gusta la iglesia, yo puedo hasta ir a escuchar los mensajes, pero comprometernos no. Vea, algo que le cuesta al hombre. Por ejemplo, cuando todas las cosas nos las dan es fácil, ¿cierto? Pero cuando yo tengo que pagar por ella, todo iba bien hasta que me pidieron real. Hasta allí no. Esa cosa que está allí, ¿está en nosotros, sí o no? Sí están en nosotros. Y esas son las cosas que impiden que nosotros entremos a la gloria. Y a esas son las cosas que nosotros necesitamos eliminar. Muchos critican. ¿Por qué? Porque ahí muestra dónde está mi corazón. Por eso el Señor habló de debemos ofrendar. ¿Por qué? Porque el dinero corrompió mi corazón y yo no se lo quiero dar a Dios. Y eso es ¿qué? Avaricia. Cuando usted no quiere dar, es avaricia. Y Colosenses dice, hacer morir toda
avaricia, toda codicia. Entonces, si hay cosas negativas en nosotros que nos impiden entonces avanzar en la edificación en la gloria. Cuando el joven rico se le acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿qué haré para entrar en la vida eterna? El Señor le dijo, bueno, haz todo lo que dice la ley. Señor, todo eso lo he practicado desde mi juventud, dijo el joven rico. Ah, ok, ¿verdad? Bueno, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, le dijo el Señor. Como él tenía mucho real, y él dice que la palabra que entristecido se fue porque tenía muchos bienes y no estaba dispuesto a dar sus bienes a los pobres. Ese es lo que ha causado el daño, el pecado en nuestra alma. No queremos dar nuestro tiempo, no queremos dar nuestra comodidad, porque para predicar el evangelio se necesitan tres cosas. Tres cosas se necesitan. ¿Qué se necesita? Persona, tiempo y dinero. El evangelio es gratis, amado hermano, pero se necesita persona, se necesita tiempo y se necesita dinero. Si no, no se puede llevar el evangelio. Pero estas tres cosas las tienes tú. Tú, tu cuerpo, con tu cuerpo tú predicas. Con tu tiempo, no con el tiempo de otro, es con tu tiempo. Y con tu dinero es que tú predicas. Por ejemplo, este material, el alimento diario, tiene un costo que se beneficia, ¿verdad? Pero alguien tuvo que invertir tiempo, su persona y su dinero, ¿cierto? Entonces, si queremos llevar el evangelio necesitamos estas tres cosas, dársela al Señor. Señor, yo quiero ofrecerme hoy, ofrecer mi tiempo, ofrecer mi persona y ofrecer mi dinero. Sí, porque por ejemplo nosotros cuando vamos a predicar el evangelio entregamos tratados. ¿Y dónde va a salir eso, hermano? Del dinero, porque eso hay que comprarlo. Y para eso necesitamos ofrendar. Gracias al Señor que acá nos reunimos y acá no nos cobran alquiler. Pero si tuviéramos que pagar, esto se tendría que pagar, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Y quién lo va a dar? ¿El gobierno? ¿Alguien de afuera? No, nosotros. Nosotros somos los que tenemos la visión de la gloria. ¿Por qué hacemos eso? Porque tenemos la visión de la gloria. Alabado sea el Señor. Entonces, estas cosas deben comenzar a morir en nosotros. El egoísmo, la avaricia, todas las obras de la carne, porque el Señor nos está diciendo, si alguno quiere venir, ¿cuántos quieren entrar en la gloria? Amén. El Señor quiere llevarnos y ya abrió el camino a la gloria, pero yo tengo que tomar este camino, amado hermano. Tú tienes que tomar este camino. El Señor no te está obligando. La salvación que el Señor te concedió es gratuita. El Señor sanó a los dos ciegos y le dijo, váyanse. ¿Los obligó a seguir? No. El segundo sí. El segundo sí. Porque dijo, este me va a llevar a la gloria. Amén. ¿Qué vas a decidir tú? ¿Simplemente ser una persona que fue sanada, que el Señor lo ayudó y le solucionó su problema? ¿O alguien que quiere ir más allá? Quiere entrar en la gloria. Diga conmigo, yo quiero entrar en la gloria. Señor, yo no solamente quiero que tú me salves, me perdones, yo quiero reinar contigo, Señor Jesús.